Nos reencontramos en algún momento. Bueno, y ya estamos aquí con el parlamentario andino, Mario Zúñiga. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias. Muy bien, por Miguel. acompañarnos. Buenos días, encantadísimo. ¿Qué tal? ¿A usted le parece una medida excesiva la cual ha tomado el Ministerio del Interior? En absoluto, más bien tardía. Debió esto manejarse hace mucho tiempo. Ya tenemos un problema en ciernes. Se están tomando las medidas para regular, cosa que lo hemos pedido hace mucho tiempo. Pero sí celebro y felicito que ya se hayan adoptado. De hecho, eran necesarias. Mejor hubieran sido por previsión que por una acción reactiva como se está haciendo. Pero al fin, reconocer que se están haciendo. Claro, porque en Europa, por ejemplo, si bien hay este acuerdo Schengen, cuando hay una alerta de seguridad, como hubo, por ejemplo, en la Eurocopa, inmediatamente suspenden los derechos, se puede crear fronteras, se puede crear absolutamente todo. Usted lo ha dicho bien, Miguel. Efectivamente, no hay que ser muy inteligente, muy despierto para darse cuenta que ante un problema como el que, tan grave como el que pasa el hermano país de Venezuela, la migración no iba a ser sino masiva. Hay crisis humanitaria y ahí entonces hay un elemento, digamos, que hay que considerarlo con mucho cuidado. Entonces, no es cuestión de rechazar a los migrantes. Además, el Perú nunca ha tenido esa política. Nosotros siempre hemos sido amistosos por naturaleza. Además, las políticas últimas de los gobiernos que han precedido son de apertura, de inserción en el sistema, ¿no? De manera que había que haber tomado, insisto, medidas apropiadas. Y eso es coordinar acciones intersectoriales. Segundo, de hecho, echar mano a mecanismos, por ejemplo, como Interpol, ¿no? Sí. ¿Está funcionando Interpol? Bueno, Interpol funciona. Lo que pasa es que, no como uno quisiera, pero uno tiene que tomar esa actitud, pues, ¿no? De hecho, un registro dactilar ayuda mucho y eso se maneja con Interpol. Segundo, tener una interconexión con la policía de Venezuela para evitar precisamente... Pero no hay esa colaboración, ese es el problema, ¿no? Es que tendría que haber. No hay una contraparte confiable. Eso sí es verdad. Y que también podemos terminar persiguiendo, según la información de ellos, algún enemigo del régimen. Pero hay que intentarlo. De alguna manera se podría evitar que vengan pues, gente muy ranqueada también, ¿no? en la comisión de delitos. Le voy a permitir que me dé un segundo porque Encantado. tenemos en la línea a Urpi Torrado, directora de Datum, que además es compañera del PSOE. Urpi, muy buenos días, bienvenida a UCI Noticias. Quería preguntarte cuál es la percepción de la población con respecto a este tema de los venezolanos en el Perú. Buenos días. Bueno, en esta última encuesta no lo hemos medido, pero Sí. en encuestas anteriores la población sí está a favor de la migración de venezolanos en términos generales, ¿no? Hay una mayoría que está a favor. Sí, en redes sociales cada vez más es más fuerte el número de personas que salen con un discurso contrario y probablemente eso pueda empezar a mover un poco a algunos sectores de la población, pero todavía eso no ha sucedido. Por ahora la gente apoya y es más, he visto con buenos ojos las políticas favorables que el gobierno hasta el momento ha generado para la apertura hacia los venezolanos, ¿no? Como la convalidación de títulos o las visas de trabajo. Y el que sí está en muy buena vía es el presidente Vizcarra, quien ha subido bastantes puntos de aprobación en esta... ha cosechado su pedido del referéndum. Sí. En este último mes subió 12 puntos y principalmente cuando hemos preguntado a la población qué es lo que más le llamó la atención del discurso, la convocatoria al referéndum para la no reelección de congresistas sería uno de los temas que más habría llamado la atención. Y en general eso genera una expectativa, ¿no? De un presidente que va a poder enfrentarse digamos, a ciertos temas que de repente no son tan fáciles y que además marcan una confrontación entre dos poderes del Estado que ya venían en confrontación y que la gente está
un poco cansada de eso, de la gente quiere que el Perú avance, que se tomen medidas concretas, que se empiece a tomar decisiones. Ahora, La población, en estos últimos 2 años ha habido bastante estancamiento. esta última pelea salud, que también es el gobierno, con el Congreso nuevamente, con la aprobación del CTS, podría generar algún punto más, algunos puntos más favorables al gobierno, ¿tú crees? Bueno, hay que medirlo en la siguiente encuesta. No, todavía es un poco prematuro. Ahora, Sí. En realidad ya se marcó una diferencia, el presidente ya mostró un comportamiento diferente frente digamos, a los meses anteriores. Ya el tema también pasa por que la gente sienta que esas promesas se cumplan, ¿no? O sea, ya, digamos, romper la inercia, porque la popularidad del presidente venía en bajada, es difícil, ya la rompió y ya generó un punto de inflexión, pero ahora también es muy difícil mantenerlo, y mantenerlo para la gente tiene que ver ya con cosas más concretas, con acciones, con resultados, y hay que ver en qué medida el presidente va a poder hacerlo. La gente, por lo menos en la última encuesta, lo que se veía es que el presidente está muy solo. El presidente sube en su popularidad, pero ninguno de sus ministros sube en popularidad, al contrario, muchos de ellos caen en popularidad. Okay. ¿Y la popularidad del Congreso en cuánto está? El Congreso está en su peor momento, no lo hemos medido en términos de popularidad, sino nota tipo colegio. El Congreso está desaprobado con 0,6. Es decir, la gente en este momento ve con malos ojos al Congreso, tiene muy mala imagen. La gente no se siente representada por los congresistas y que además ve a los congresistas como que no trabajan, que en realidad ven por sus propios intereses, y eso obviamente redita pues en una mala imagen y en una evaluación negativa. Muchas gracias, Urpi, y gracias por atender nuestro llamado. Hasta luego. A ustedes, gracias. Bueno, fue Urpi Torrado, directora de Datum, contándonos las últimas encuestas que han habido, en las cuales el presidente de la República ha subido sus encuestas, pero esto también puede ser un globo que puede reventar. Y seguimos con el parlamentario andino Mario Zúñiga. Esta medida también de los pasaportes son parte de estas medidas populistas, cree el presidente. El presidente está siendo bastante tribunero. A ver, acabo de escuchar la entrevista de Urpi Torrado. Sí, desde ese punto de vista yo puedo coincidir con su apreciación. No se puede gobernar en función de encuestas o con medidas populistas. Eso es muy peligroso. Tiene que ser más consistente, y yo creo que ahí le falta mucho al presidente, y no es que lo critique, pero su condición es esa. No tiene bancada que lo respalde, no tiene un plan. Me da miedo que el presidente esté en su cabeza prescindiendo ya del Parlamento. Pero claro que sí. Más allá de lo que el Congreso de la República tiene como popularidad o rechazo, lo que fuera, es un poder del Estado, es una institución. ¿Qué culpa tienen las instituciones si los que pertenecemos en ellas hacemos mal la tarea? Hay que defender la institucionalidad, y eso es a partir del trabajo, transparencia, y no hay más fórmula. Entonces, mal hacemos en estrellarlos contra las instituciones, y pues el país se soporta, el Estado se soporta en ellas. Ahora, en cuanto al pasaporte, sí, no es una medida populista, no, es necesaria. Una medida de seguridad. Absolutamente. Pero también hay que ver la otra parte, y eso sí me preocupa. No es que me contradiga, pero nosotros exigimos, como corresponde, que ingresen con pasaporte para regular este ingreso, valga la redundancia, pero por el otro lado tienen dificultades en emitirlo. Claro, y cuesta $700. Entonces, ¿a quién le van a dar el pasaporte? Ese es el problema. Ese es el grave problema. Entonces, ahí nos pueden acusar de ser xenófobos, de hacer difícil la cosa. No sería justo. Estamos haciendo una tarea interna y habría que buscar mecanismos pues, para superar ello. Y no solo, Ecuador también lo ha impuesto, ¿no? Claro que sí, eso es lo mínimo que puede hacer un país para proteger su seguridad interna. Lo hacemos con todo y legítimo derecho. ¿Por qué demoramos tanto? ¿Por qué no tenemos
una central de información en este momento donde podamos saber quiénes están viniendo, quiénes están haciendo. El pasaporte tampoco es que solucione los problemas de seguridad que va a traer la gran migración venezolana. Es que ahí deben haber medidas complementarias y de carácter regional. No hay que soslayar, por ejemplo, propuestas a nivel de los países de la Comunidad Andina, donde acordemos una cuota comunitaria, algunos procedimientos consensuados para que cada país enfrente en la medida que puede este problema, porque no son 30.000, no son 20.000, no son 100.000, son más de 450.000 en el caso del Perú, son como 800.000 en el caso de Venezuela, en Chile tenemos, y hablo de los países de la Comunidad Andina, sobre los 200.000, es un problema grave, de manera que tenemos que enfrentarlo en conjunto también. Esa es una vía de solución. Nosotros ya hemos planteado al interior del Parlamento andino propuestas de resolución en ese sentido, ¿no? Y estos sistemas, cuando entramos al Perú, ¿no? Se pone la huella digital, se toma una foto, pero no se tiene, como se tiene en otros países, un sistema de identificación biométrica, por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros ya tenemos el sistema, hay que implementarlo. En los CEVAP, ¿no? En los CEVAP, así es, Centros Binacionales de Transición Fronteriza. Por lo menos las huellas dactilares, ¿no? Sí. Que eso ya es bastante, es un gran paso, porque hasta hoy, se ingresan con la cédula de identidad que muchas veces puede ser falsa. Entonces, ayer hemos podido ver en algunos informes cómo en las plazas ya de Tumbes hay muchos venezolanos que están durmiendo, duermen en el mismo CEVAP. Ya no nos damos abasto para esto, ¿no? Claro, el tema no solamente es la migración como fenómeno, sino ya esto ha tomado características humanitarias. Y cuando hablamos de características humanitarias, eso es prioridad. Entonces, por eso tenemos que ser proactivos y no solamente con estas medidas de carácter restrictivo, formal o legal, porque son seres humanos, están acá y hay que no estamos preparados para dar acogida a quien tiene un problema. No estamos preparados. Y insisto, cuando hablamos de seres humanos, todo es secundario frente a la condición de atención a un ser humano. Ahí no hay que si pasaporte, no hay, en fin. Señor Zúñiga, no quiero pasar por alto, pasemos el tema de Venezuela, sobre la coyuntura del país. Encantadísimo. ¿No? Le decía que el gobierno está enfrentado con el Parlamento, no solo con el fujimorismo, usted ingresó al Parlamento andino por el fujimorismo, sino está enfrentado con el Parlamento como institución. ¿Usted cree que el presidente está pensando en un cierre del Parlamento? Bueno, constitucionalmente es posible si toma las decisiones en un contexto de exigencia. Yo no quisiera llegar a ese punto, pero no sería lo más conveniente para nuestro país, habida cuenta que venimos ya con muchos años de una conducta democrática donde funcionan los mecanismos democráticos para que la propia sociedad y cultura política se depure. De manera que yo descarto eso, no sería lo conveniente, porque sería enfrentar al pueblo. Que lo tiene que descartar desde el presidente. Tiene que descartarlo, porque el presidente sabemos cómo entró, o sea, no estoy disminuyendo la condición ni la majestad que tiene el presidente de la República, pero tampoco voy a soslayar la realidad. No votamos por el señor Vizcarra. Pero la calle le pide cierre al Congreso. Bueno, la calle puede pedir muchas cosas, la calle se motiva, como la calle puede pedir que se vaya si hace algo malo. O sea, no podemos gobernar exactamente con el sentimiento de la calle. Lo que sí tenemos que gobernar es escuchando a la calle, o sea, tomando, digamos, la temperatura de la calle. Y sí, rechaza al Congreso, rechaza a todas las instituciones. Y si no rechaza al presidente hoy, ahora, es porque se le enfrentó al Congreso. Solo por eso. O sea, no es que esté a favor del señor Vizcarra. Está de su lado por estar en contra de las otras instituciones. Y eso no es un buen signo para la gobernanza del país. ¿Cómo cree usted que vamos a salir de esta crisis institucional en la que estamos? Superarla de cada uno de donde está usted como periodista, con estas entrevistas sobrias, siendo objetivo, como acabo de ver con su informe, nosotros los que estamos en un cargo público haciendo nuestra tarea, siendo transparentes, pero es que cada uno haciendo su trabajo,
No es que nos digan, ahora usted debe hacer tal o tal cosa. Sabemos nosotros qué tenemos que hacer. De manera que yo sé que eso puede ser un poco idealista, pero yo lo veo factible. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no los congresistas hoy, no estoy hablando de qué partido, se dedican a hacer su trabajo? Si eso percibe la gente como un cambio, pues yo creo que cambiaría también la aprobación, subiría. Si vamos a estar siempre enfrentados, siempre brindando, siempre protegiendo cosas que abiertamente no están bien, entonces vamos a tener el mismo resultado de rechazo. Pero si en cambio legislamos a favor del pueblo, si vemos algo que está mal, así sea de mi partido, lo declaramos como tal y no lo blindamos, entonces la aprobación sube. Tan simple como eso. ¿Y qué rol cree que está jugando? ¿Cómo califica el rol que está jugando la lideresa de su partido en esta crisis? ¿Cree que está dando solidez a que se recuperen las instituciones? Acabamos de ver que el Congreso no está actuando con la celeridad de repente en algunos casos con los magistrados vinculados. Bueno, a ver, yo no quiero entrar en su pregunta es muy fuerte, lo digo claramente, me está directamente enfrentando con algo que... No, tiempo. Pero bueno, pero es su trabajo, el mío es responderle. Lo que está mal del partido donde venga, se lo digo así claramente. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, así sea de la izquierda, que es la posición antagónica a la mía, pues hay que reconocerla. Entonces yo nunca voy a aprobar lo que está mal, sea de donde venga. Yo trabajo primero para mi país, segundo para el partido, tercero para las personas. Ese es el orden de mis prioridades. Vamos a su chamba directamente. ¿Cómo está? ¿Cuál es el futuro que le ve a la integración de la comunidad andina? Primero, el sistema de integración es fundamental en este contexto de un mundo globalizado. No se puede soslayar esa importancia. Es verdad que no hemos avanzado mucho, pero también hay que reconocer que es todo un proceso. Y los procesos toman tiempo. De pronto, debo reconocer que el Parlamento andino sí ha avanzado bastante en temas de integración fronteriza, los marcos normativos han sido tomados en cuenta en los cuerpos legales de cada país, porque son acuerdos, son expresiones que finalmente han sido consensuadas, ¿no? Se han trabajado bajo consenso y han sido aprobadas. Y los países de la comunidad andina, en el caso nuestro, lo recogen e incorporan en su sistema legal. Eso ya es un gran aporte. Las resoluciones y recomendaciones que proponemos son también escuchadas. ¿Para ese tema migratorio se han puesto de acuerdo en el Parlamento? Estamos en eso, sí, estamos en eso. Claro que esto ya es a nivel del Ejecutivo, pero sí hemos hecho sendas propuestas en que se articulen acciones para enfrentar este problema. Es nuestro trabajo, porque tenemos limitaciones. Nosotros no legislamos, no son las decisiones vinculantes tampoco, pero sí son decisiones o expresiones respetadas. ¿Cree que el Parlamento andino, o se podría crear un Parlamento de la Alianza del Pacífico de repente más adelante que pueda reemplazar? No, es diferente. Yo no creo, en todo caso son procesos complementarios. De hecho, es más pragmático una relación bilateral o de acuerdo bilateral, como la Alianza del Pacífico. Son más pragmáticos que un sistema de integración. Pero es complementario, o sea, no es excluyente, no es que ya hay una Alianza del Pacífico, funciona muy bien, tenemos una gran frontera de oportunidades, entonces ya el sistema de integración, dejémoslo a un lado, no es posible. Es complementario, así tenemos que ir avanzando. Qué bueno hubiera sido que Venezuela hubiera estado dentro de esta integración. Como Chile en un tiempo que estuvo, luego se retiró y luego reingresó. Venezuela se retiró en el 2006 y esto obedece fundamentalmente a algo muy simple. Si no hay coincidencias programáticas, no hay una mirada conjunta o no hay políticas parecidas, entonces ¿cómo andamos juntos? Venezuela se aisló, no solamente del Acuerdo Cartagena, sino se aisló pues, virtualmente del mundo. ¿Y los bolivianos siguen jugando para Venezuela? En parte sí, porque es la familia política, ¿no? Y eso no está bien, pero es una realidad. Pero marchamos de alguna manera bien, tanto como Ecuador, que también
participan de la misma ideología, hacen un buen trabajo igual que los bolivianos, pero hay que reconocer que tiene un sesgo favorable hacia la política de Venezuela. ¿Y el parlamentario andino Alan Ferli juega a favor de Venezuela o no? No, él es un académico Tiene una respetable, línea clara. es un académico respetable y él juega en función a los intereses del sistema andino de integración. Qué bueno, qué bueno. Como lo hacemos todos, los 5 tratamos de que las diferencias de carácter político, partidario, estén a un lado y nos concentramos en el trabajo propiamente del Parlamento andino. Bueno, hay un comentario acá en las redes de Raúl Flores que se queja de la migración venezolana, él es de Tumbes y habla de que está abandonado Tumbes y a las justas hay medicamento para los tumbesinos y ahora menos habrá para venezolanos. Es que, a ver, yo reconozco la preocupación y la realidad que plantea este ciudadano compatriota, pero también recordemos que hace unas décadas casi 300.000 peruanos se fueron a ese país. Ahora mismo hay más de 3 millones de peruanos en el resto del mundo. Entonces, no quisiéramos que traten mal a nuestros compatriotas porque nosotros tuviéramos aquí una actitud contraria con los que vienen a nuestro país en la condición que fuera, ¿no? Tenemos que ser recíprocos, además, y manejarlo. Hay suficientes mecanismos legales, administrativos y voluntad para trabajar este problema. Hagamos nuestra tarea. Y sobre todo que la mayoría de gente que viene es gente buena que lo que quiere es trabajar. Usted lo ha dicho muy bien y le felicito por decirlo claramente. La mayoría de gente buena. No por 4 delincuentes o personas que están a margen de la ley tenemos que afectar a una nación. Como que no nos gustaría que por 4 peruanos fuera de nuestro país nos traten. Sí, que en algún momento mal. nos pusieron etiquetas. Usted también, lo dice ¿no? muy bien, es verdad. Así es. Es cuestión de memoria. Yo he también. vivido fuera, así que Bueno, ¿quién mejor tenía que la usted? experiencia. Bueno, le agradecemos al usted, Miguel. parlamentario andino Mario Zúñiga. Esperemos que pueda cumplir su labor así a la perfección para lograr Muchas la gracias. integración del Perú y la mejora de la imagen de nuestro país en el exterior. Vámonos a un pequeño corte y regresamos con César Gutiérrez y vamos a hablar para quién está yendo el gas piurano. Eso nos va a venir a hablar el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez.